aprendido a través de las enseñanzas y el estudio aquí en Cátedra en Matías. Antes de empezar la clase, a mí lo que me toca hablar en este día es hablar acerca del mundo de los espíritus, acerca del espíritu, si hay espíritu, y cómo es el espíritu. Pero antes de eso, yo quisiera que viéramos algunos antecedentes de la ciencia del espíritu, porque, como dijo el hermano José Ángel, ¿verdad? El espiritismo no es nuevo. Si el espiritismo existe desde que existe el ser humano, ¿por qué? Porque tenemos un espíritu dentro, incorporado en nosotros, que es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo quisiera que viéramos desde dónde viene, por ejemplo, en Saúl y Samuel, que aparece ahí en todas las visiones interiores, a la mediunidad y clarividencia que se habían desarrollado en él. Y no les voy a leer todo porque se me va a ir la hora de la clase en eso, pero lo que yo quiero hacer notar es que ¿cómo se llama? El espiritismo siempre ha estado ¿cómo se llama? En manos de gente que ha estudiado, no de ignorantes. El espiritismo no es de ¿cómo se llama? De gente que no ha estudiado. El espiritismo es de gente que ha estudiado, que ha sido muy sabia y que por su necesidad de conocimiento han visto, ¿cómo se llama? Han visto como una oportunidad de saciar sus conocimientos en el espiritismo. Pásenme los anteriores, por favor. No, los anteriores. Aquí veo los antecedentes, pero solo quiero ir pasando. Pero quiero que los vean. Acá. Vamos a la anterior. Después la siguiente. Acá y la otra. Aquí tenemos a Juana de Arco, que desde los 12 años escuchaba voces del mundo espiritual. Y ¿cómo se llama? Que ella, los religiosos, la mataron, ¿verdad? Y después fue canonizada. Qué contradicción más grande, ¿verdad? Años después. Tenemos a Franz Anton Mesmer, que él es un famoso austríaco que era magnetizador, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos aquí, nosotros le decimos al que hace ese rol, ¿verdad? Les damos otros nombres. El magnetizador, decían aquí, nosotros decimos operador magnético, es lo mismo, que conoce las energías y sabe cómo manejarlas. Tenemos poco a poco, ponían la cestita, las mesas tenían vida en esa época según ellos, pero entonces ellas eran unas personas inteligentes, decían, bueno, la mesa no puede tener vida porque le daban orden a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Decían, ¿cómo es posible que la mesa obedezca si la mesa es madera o de otro material? No tenía inteligencia. Entonces eso los impulsó a ellos a seguir investigando y estudiando qué movía eso. Hoy vamos a la obra. Eso sería, después siguen los continuadores, ¿vale? Es la obra de Allan Kardec, ¿verdad? Después siguen los continuadores como León Denis, Amalia Domingo Soler, Camilo Juan Marión, Gabriel Delan. Si ustedes conocen la historia de ellos, saben que han sido grandes personajes. Sir William Crook, que él es un sabio eminente, quien había aportado nuevos conocimientos de física, considerado como la mayor autoridad de ciencia en Inglaterra en 1878, que estudió la medium Florence Cook y al espíritu Catequín, y hay muchas ilustraciones de todos los experimentos que él hizo con ella. Le midió, le tomó la temperatura, el pulso, examinó el vestido, uñas, cuerpo, tomándole de fotografías. Con experiencias repetidas en laboratorio, concluyó el 31 de mayo de 1875 y escribió a la Sociedad Dialéctica de Londres: los señores nos solicitaron observar si los fenómenos son posibles. Bueno, yo les diré, no solo son posibles, son reales. Y fue condecorado por la reina Victoria como premio a su estudio. Sí, tenemos otros personajes: Pierre Gaitán Leymar, pionero espírita, continuador de la revista Espírita y editor de obras póstumas. Charles Richet, premio Nobel de Fisiología. Como ven ustedes, no son ignorantes los que han estudiado el espiritismo, son personas sabias.
Daniel Douglas Home, el mayor medium de efectos físicos en 1868. Y aquí hablan que Home, al estar en uno de los cuartos del tercer piso del Hotel Ashley House, delante de varias personas, levitó saliendo por una ventana y entrando por otra. Fue estudiado por Sir William Brooke y por Allan Kardec. Continuamos. Esto solamente es un bosquejo para que ustedes tengan idea de qué han venido a estudiar. Esta ciencia no es ignorante, esta ciencia es de gente que le gusta investigar, analizar. También tenemos al hermano Sir Emilio Lombroso, científico mundialmente conocido por su trabajo en el campo jurídico. Bueno, ahorita aquí en la Universidad de El Salvador se estudian los tratados que él dejó sobre investigación criminalista, ¿verdad? Porque él era un eminente abogado, ¿verdad? Pero antes a todo el mundo le decían doctor, ¿verdad? Él no era médico, él era abogado. Y él hacía muchos experimentos con la hermana Eusapia Paladino, incluso hasta dañarle la salud de la hermana, porque le hacía con un bisturí, le hacía heridas, le ponía con choques eléctricos, le hacía todas las estupideces que a él se le ocurría, porque él era un escéptico, él era materialista, él no creía que existían los espíritus. Entonces él le hacía la estupidez que a él se le ocurría, le hacía a la hermana, y no le importaba. Como la hermana en desdoble no sentía, ella en su trance mediunímico no sentía la herida, no sentía, le daba los choques eléctricos. El problema era cuando terminaba el trabajo mediunímico, que la hermana quedaba enferma, a causa de las cosas que él le había hecho a su materia, no al espíritu. Y él seguía en su necedad, dice el hermano César Emilio Lombroso, ¿verdad? Y no creía que existía el espíritu, hasta que una vez la mamá de él ya había desencarnado, y era una señora muy católica, que por cierto, según cuenta la historia, él, en esa época solo había religión católica, no había en otras religiones. Ellos tenían mucho dinero, el sacerdote llegaba a su casa a confesarlo, la mamá de él, de César Emilio Lombroso, le pagaba porque llegara a confesarla en su casa. Eran personas de mucha plata, de mucho caché, ¿verdad? Entonces dice que se presenta en una sesión mediunímica, se presenta la mamá de él y le dice: yo soy tu mamá. ¿Qué va a estar haciendo mi mamá? Usted no es mi mamá, demuéstrame. Y le dice ella: ¿de veras quieres que te demuestre que soy tu mamá? ¿Te puedo decir algo que solo tú y yo sabemos? Hágalo con toda la prepotencia del mundo, le dice el hermano César Emilio Lombroso, y le dice: con tu permiso. Y dice ella, ¿verdad? Tú nunca has tenido mujer, porque él no tuvo esposa, ni mujer, ni nada. Porque bájate el pantalón, le dice, y enséñale a todos tus amigos ese lunar que tienes en la nalga, ese lunar de pelos que tienes en la nalga. Por eso tú nunca has tenido mujer, porque te da pena que te miren ese lunar que tienes en la nalga. Y entonces él, solo su mamá y él sabían eso, porque él por eso no tenía mujer, o por otras causas además de esa, ¿verdad? Que a él no le interesaba tener compañera, nada, porque dice que él era una persona que le encantaba vivir en la biblioteca leyendo. Ese era su mundo, pasar leyendo. Pero cuando la mamá de él le dice eso, él se puso a llorar en frente de sus amigos, ¿va? De sentimiento, de vergüenza, pero no por lo que la mamá le había dicho, sino que porque en ese momento se dio cuenta que había sido un necio, que había sido un torpe, que no había entendido, y estaba dañando la salud de la hermana Eusapia Paladino a causa de todas las cosas que él hacía. Entonces, de ahí para allá, el hermano César Emilio Lombroso cree, pero porque llegó la mamá y le demostró que era su mamá y todas las cosas que sabía, y él se arrepiente, dice, de su necedad por haber sido tan necio. Él tenía una facultad que él no sabía que era del espíritu, según él era de él, ¿verdad? Encerraba a los presos en un cuarto oscuro y los interrogaba, y él sabía si la persona que él estaba interrogando le decía la verdad o no le decía la verdad, porque en el cuarto oscuro él veía los colores
del aura de cada persona que era interrogada, y él sabía si la persona era inocente o era culpable. Y lo que él decía, esta persona es inocente, la sacaban, y él decía es culpable, lo metían a la cárcel. Pero él no sabía que esas eran propiedades del espíritu. Él creía que eso era de él nada más, como persona. Continuamos. Hoy vamos al tema que venimos, ¿verdad? Yo quisiera hacer así como un sondeo. Por ejemplo, usted, hermana, ¿cuál es su nombre? Anabela. Anabela. Anabela Chapún. Anabela. ¿Cómo le gusta que le diga? Anabela. Anabela. ¿Usted qué idea tiene del espiritismo? El espiritismo es una ciencia, ¿verdad?, que estudia los fenómenos psíquicos, ¿verdad? Creo que cada una de las personas tenemos esas facultades, pero las tenemos muchas veces dormidas por cuestiones del medio ambiente, ¿verdad? Por las contaminaciones que tenemos a nuestro alrededor las vamos perdiendo, pero que el espiritismo siempre ha estado, es un fenómeno que se ha dado por siglos, ¿verdad? Y que han habido personajes como muy especiales, ¿verdad?, para conocer, ¿verdad?, esos fenómenos. Gracias. ¿Y usted, hermano? Ni vaso, ni vela, ni nada de eso, que es común en esos lugares. Gracias. Ahora vamos a ver qué es el espíritu. ¿Alguien tiene idea de qué es el espíritu? Energía. Y al desencarnar, ¿cómo creen que es el espíritu? ¿O qué forma creen que tiene? ¿Sí? Una sustancia eterna. No. Sigue siendo energía. Y no se transmuta ni se complementa con otra energía más que es única. Dice aquí en esto que el espíritu es un ser integrado por una sustancia etérea, normalmente imperceptible, la cual está constituida por corriente electromagnética. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué forma creen que tiene el espíritu al desencarnar? O sea, al dejar la materia y salir del cuerpo. ¿Qué forma cree que tiene el espíritu? Bueno, Yo puedo compartir con ustedes que el espíritu al desencarnar, si yo desencarnar en este momento, va a tener igual mi misma forma, exactamente, incluso me voy a vestir con la ropa que a mí me gustaba, como a mí me gustaba, y accesorios, ¿verdad? Y así somos todos. Pero cuando hablaba René de que viajan, ¿verdad? Sí, el espíritu puede viajar con la velocidad del pensamiento. ¿Cuánto se tarda uno en llegar? De recordar, por ejemplo, que fui a Canadá el año pasado, ¿verdad? Y fuimos a las cataratas del Niágara, y en este instante estoy allá, ¿verdad? En el instante. Pues así viaja el espíritu, con la velocidad del pensamiento. Pero por supuesto, sí, periespíritu. El periespíritu es, como decimos nosotros aquí, en una forma sencilla, ¿verdad? Como la cáscara del aguacate. El aguacate es todo con cáscara, con semilla y con la carnita que nos comemos, ¿verdad? Entonces, así es el periespíritu, como la cáscara del aguacate. Es parte del espíritu. Sí. Aquí tenemos una ilustración del periespíritu, del espíritu y ya del cuerpo. ¿Cómo se llama? Ya el perispíritu y el espíritu en cada persona, ¿verdad? Eso es una pequeña ilustración para que tengamos idea. Solo que ahí le falta algo más. Hay un hilo de plata que ahí no se ve, que es el que tenemos la conexión todos. El hilo de plata, el hilo, ¿cómo se llama? Invisible, ¿verdad? Pero todos lo tenemos, está conectado aquí, hasta allá, al mundo espiritual. Todo, ¿va? Como decía un hermano aquí, como que fuéramos títeres y no nos enredamos, como nos vamos a enredar si es energía. Como dijéramos que la energía del sol se enreda al venir y atravesar puertas, atravesar paredes, muros y todo. El sol entra en cualquier rendija, no tiene ningún problema. Y la energía que viene del Padre es mucho más poderosa,
esa que tenemos nosotros, que está conectada a nuestro ser. El perispíritu es una especie de membrana que cubre el espíritu y todos sus órganos, de igual manera que nuestro cuerpo material y sus órganos poseen una membrana que las recubre. Cuando la membrana que lo recubre es lo que le decía yo, la cáscara de aguacate, para que tengamos una idea. ¿Sí, no? Funciones y características del perispíritu. El perispíritu, cualidades que le permiten a este adaptarse al cuerpo material. Cabe mencionar que todos los espíritus tienen una estatura estándar de 1,60. Esa es la estatura estándar que tiene el espíritu desencarnado, o sea, antes de tomar materia, porque el espíritu es igual que el agua, que toma la forma del envase que lo contiene. Si ponemos agua al freezer, tenemos hielo, ¿verdad? Si lo ponemos en un envase grande, podemos tener un trozo grande de hielo. Si lo ponemos en uno pequeñito, podemos tener cubitos de hielo. Pues así, igual. No importa que la persona aquí tenga 2 días de estatura, ¿verdad? Su espíritu tiene más eso se ha adaptado a la materia, ¿no? No importa que sea enanito, ¿no? Su espíritu tiene eso. Eso se recobra al desencarnar, ¿verdad? O sea, al venir otra vez, a venir ya después en ese mundo superior. Funciones conjuntas del espíritu. Para el desarrollo de sus funciones especiales, el espíritu encargado recibe una carga extra de corrientes electromagnéticas, la cual tiene su campo de acción especialmente en el perispíritu, lo cual permite que el espíritu, propiamente dicho, se desaloje del cuerpo material sin el acompañamiento de esa membrana periférica. Y aquí cabe mencionar una cita muy famosa en la Biblia, ¿verdad? Que dice que el Maestro Jesús vino a revivir a Lázaro. Nosotros sabemos, como espiritistas que somos, que eso no fue así. Simplemente el Maestro Jesús tenía evidencia, tenía muchas facultades mediunímicas. Y él, cuando Marta, la hermana de Lázaro, lo fue a llamar, le dijo: maestro, si tú hubieras estado, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Y dónde lo tiene? Llévenme donde él está. Lo llevan, ¿verdad? Pero en esa época a los muertos no les echaban tierra como ahora, ¿verdad? Sino que los envolvían en tela y los metían en la sepultura y no les echaban tierra, solo le ponían una puertecita ahí. Pero la de él no la habían cerrado, la habían dejado solo medio puesta. Y cuando lo llevan al Maestro Jesús, él ve que del lugar donde lo tenían a él, el cuerpo, salía su hilo dorado, su hilo de plata. Entonces él sabía en ese momento, el Maestro Jesús, que él estaba vivo, porque cuando uno desencarna completamente, ese hilo ya no está ligado al cuerpo. Entonces el Maestro Jesús lo que hizo ahí fue llamar a su espíritu que se incorporara en la materia. Pero Lázaro, el espíritu de Lázaro, ¿verdad?, le había gustado el lugar donde había ido, porque ya tenía 2 días de andar paseando. Era, como decimos ahora, cataléptico, ¿verdad? Realmente no estaba muerto, solo había desalojado su materia y estaba muy contento en el lugar donde estaba. El Maestro Jesús empezó a llamar a su espíritu y cuando vio que no llegaba, pidió auxilio al mundo superior, ¿verdad?, que le ayudaran a buscarlo. Y por medio del fluido que él tenía en su cabeza, ¿verdad?, lo fueron buscando y lo encontraron, de allá lo mandaron de regreso para acá. Cuando el Maestro Jesús le dice: levántate, Lázaro. Y él logra levantarse, pero todo aturdido, dicen, todo anonadado, no quería levantarse porque ya tenía 2 días de estar ahí, así, sin volver a su cuerpo. Pero realmente, él no estaba muerto. Entonces esa es una de las cosas que se rebaten, ¿verdad?, al estudiar la doctrina espírita con las religiones, porque las religiones dicen, como no, él lo hizo, ¿verdad?, si él era Dios. Y el Maestro Jesús no era Dios, sino que es nuestro hermano mayor, porque es nuestro hermano, él no es Dios. Dios es único y Dios no ha venido aquí encarnado, porque no necesita encarnar si Él es el creador de todo el universo y todo lo que existe. No necesita venir en un cuerpo. El Maestro Jesús es un ejemplo de evolución, es un ejemplo de vida, que Él dice: el que camine por donde yo he caminado, llegará a mi Padre.
Pero no dijo que tenemos que ir en todos los desiertos que él anduvo, ¿verdad? No. Él dice su forma de ser. ¿Cómo era él? Tranquilo, paciente. Si en toda su vida él nunca se enojó, la única vez que se